Leyendo las Escrituras presenta En Vivo con Ali Vargas y el hermano Felipe. El lugar donde te conectas con Dios, con las Escrituras y la Iglesia Mundial. Conéctate desde www.leyendolasescrituras.com/radio o en nuestro forum en vivo a través de Zoom. Estamos ya en la tierra, en Israel, afuera del aeropuerto. Vamos a tomar nuestro autobús. Este es el grupo con el que vengo. Somos 80 hermanos de la iglesia de Calvary Chapel. Ese señor que está allí de azul es mi pastor. Hemos llegado aquí al Monte de los Olivos. Y aquí les voy a enseñar a un amigo. Un camellito. Esa hermosa señora de sombrero. Vamos a ir a tener un estudio bíblico. Este es el lugar donde al Señor Jesucristo le gustaba estar mucho. Aquí es donde venía a orar. Más abajo, a unos escasos pies, vamos a encontrar el jardín del Getsemaní. Este es Jerusalén. Este es el Monte de los Olivos. Stay in the shade, baby. Right there. Hacia lo lejos se ve la cúpula Jerusalén. De los musulmanes. Esto que ustedes ven acá abajo es un cementerio judío. Como ustedes ven, no hay flores. El judío no acostumbra a poner flores en sus tumbas, sino que rocas de aquí, de Israel. Si esta cámara tuviera un poquito más de zoom, pudieran ver ustedes que arriba de las lápidas lo que hay son rocas. Allá abajo es donde se encuentra el jardín del Getsemaní. Esa parte que está allá abajo. Pues dice la profecía que cuando el Mesías venga va a venir a este monte y los primeros en resucitar, de acuerdo a los que están enterrados ahí, van a ser ellos. Por eso pagan mucho dinero por ser enterrados al pie de la montaña del Monte de los Olivos. Allá al frente está el templo y por una de las puertas que está allí, que yo se la voy a enseñar un poquito más después, dice el profeta que va a entrar el Mesías. En unos momentos vamos a comenzar a bajar cuesta abajo y vamos a llegar al jardín del Getsemaní, donde ustedes van a ver algunos árboles. Unos de esos árboles tienen hasta 2000 años o más. Son del tiempo del Señor Jesús. Llegamos al jardín de Getsemaní, uno de los lugares favoritos del Señor Jesús. Venía con sus discípulos él venía a orar, sus discípulos a dormir. En el tiempo del Señor era una especie de bosque, no era un jardín como se ve en este momento con rosas y flores, no, tenían árboles de higos y eso era lo que ellos comían. Recuerden que no habían restaurantes en cada esquina como lo hay el día de hoy. Entonces ellos llegaban al templo y la gente se reunía aquí para comer del fruto que estos árboles les proveían. Ahora más modernizado, han puesto esas barras para que no arruinen los árboles o el jardín o lo que queda del jardín del Getsemaní.
La Biblia habla acerca del monte de Sión. Este es el monte de Sión. Ahora estamos del otro lado del templo, en el monte de Sión. Debajo de este monte hay unas cisternas donde pasa agua que llega hasta allá abajo. Ahora, este es el monte de Sión. Y si vemos hacia atrás, ahí está el Temple Mountain, el templo de la montaña. Estoy ahorita en el monte de Sión. Ahora vamos a pasar por esas cisternas que le dije. Hay una especie de túneles que hicimos un viaje que nos duró como unos 20 minutos. City of David, la ciudad de David. Este iba a ser un estacionamiento y encontraron que habían ciudades ahí debajo y pararon la construcción. Y este es el aspecto arqueológico del que nosotros fuimos a estudiar, a ver, aprender de ello. Enseguida vamos a estar debajo en un túnel que nos lleva nuevamente hasta donde está el templo, que básicamente eran acueductos. Por ahí pasaba todo el agua. Escuchan esa música, es la hora de orar. Entonces los musulmanes, en donde ellos estén, se hincan y comienzan a orar 3 veces al día. Ahora estamos en la parte baja de esos acueductos. Yo que le tengo mucho miedo a estos lugares encerrados, no pensé que iba a ser tan largo. Ese es mi pastor. Después de todo ese esfuerzo salimos aquí en la pared del templo. Este es ahora el templo. O sea, aquí estábamos debajo del templo. Y comenzamos en la ciudad de David, cruzamos la calle subterráneamente y terminamos acá. Ahora, una cosa que les quiero decir. Voy a ver si puedo. Ok, ¿se acuerdan de aquello que el diablo le dijo en la tentación a Cristo? Que dice que lo llevó a la parte más alta del templo. Pues esta esquina debería de haber sido. Es más, yo he estado en otro viaje en el que el guía les decía, esta es la esquina. Pero este templo fue construido en el siglo VII por los musulmanes. O sea que este templo no es el original donde Cristo caminó. Es más, el templo en el que Cristo caminó era más chico, era más pequeño. Y no es este. Así que, para que tengan una idea, simplemente una referencia, lo alto que es el templo. Miren, estas son las paredes del templo. Obviamente aquí no hay templo ya, esto es simplemente las murallas del templo, lo que está la mezquita arriba y luego el muro de los lamentos, que es lo más cercano al lugar santísimo del templo. Este es Israel. Miren las excavaciones que han ocurrido acá. Mucha arqueología, mucha. Nos estaba diciendo el guía que allí donde nosotros fuimos en la segunda parte de la muralla de Sion, era un estacionamiento de autobuses, de los autobuses que llevan a los turistas en la ciudad. Pues resulta de que querían hacer una construcción en ese estacionamiento para poner la tienda donde venden las cosas que le venden a los turistas, y pues se vienen a dar cuenta de que la fortaleza de Sion continúa en ese estacionamiento. Comenzaron a abrir hoyos y encontraron las murallas, y todos esos túneles que usted acaba de ver son acueductos. Es a través de esos acueductos que pasaba el agua para mantenerla. Acuérdense que aquí en Israel el agua era vida, hasta el día de hoy vida.
Si no hay agua, no hay casas. Donde hay agua hay progreso. Estaba muy angosto ese lugar, muy angosto. Miren esa roca que está allí, es inmensa. Yo he estado en la parte de adentro, hay unos túneles y usted ve ahí esas piedras que están ahí, no comienzan, tienen fácil unos 30 pies quizás. Miren, desde allá hasta el final, y no tiene ninguna sección en medio. Allá arriba, más arriba hay otra. ¿Cómo le hacían para traer estas piedras? Pues no sé. Pero aquí es donde uno viene a salir, a estos túneles. Bueno, continuamos más tarde. En la mitad tienen, ahí donde está la iglesia de la lágrima, este es el templo de la montaña, años. En la mitad, construido en el año 700 por los musulmanes. Detrás de esa torre está la tumba Estas de son mi las abuela, ruinas. que fue enterrada hace 30 años. Así que sigue siendo Enseguida estaremos uso viendo hasta hoy el monte de Sión. la más antigua. A la derecha tienen el muro de Jerusalén. Estamos llegando ahora al muro de los lamentos. Es una pared bastante antigua que tradicionalmente la gente lo que hace es que trae sus oraciones escritas y las pone entre medio de las rocas, como ustedes van a ver. Yo hace un tiempo atrás traje una petición de un niño que me pidió que si podía poner la oración en este lugar porque quería que su mamá tuviera otro bebé, quería un hermanito. Yo no voy a decir que es casualidad, no sé, pero la traje. Su mamá no podía salir embarazada, oramos y pues meses después la mamá salió embarazada y el día de hoy pues está gozando de un hermanito. No hay nada místico en esta pared, hermanos. No tiene nada santo, no tiene nada que sea súper especial. Es una pared, como les vuelvo a repetir, es lo más cercano al lugar santísimo, donde el pueblo de Dios se reunía a experimentar y a orar delante de la presencia de Dios. Y es lo que hace aquí el judío asídico, religioso, que se llama el Ashkenazi. Hay dos tipos de judío, está el sefardí y luego está el Ashkenazi, que viene de Rusia, de Europa. Los soldados también, como ellos son, muchos de ellos son religiosos, pues vienen a hacer exactamente lo mismo. Ustedes van a ver que tienen en sus brazos la ley amarrada a sus brazos. Están los más ortodoxos. Y pues es un lugar muy bonito. Aquí se ora. Me voy a acercar y voy a ofrecer una oración por todos ustedes, hermanos de Leyendo las Escrituras. Voy a dejar aquí, poner mi mano sobre esta roca, y no es en adoración a la roca, sino que aquí todo el mundo ora al mismo Dios. Padre Celestial que estás con nosotros, te damos gracias por lo bueno que has sido hasta este momento, por la vida, por nuestra salvación, por haber conocido a nuestro Salvador, el Mesías, Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Te damos gracias por tu palabra y porque un día nos encontraste, porque un día nos rescataste de donde estábamos, Señor, y nos has traído para que vivamos una vida nueva, Señor. En el nombre de nuestro Señor estamos orando por cada uno de los hermanos de Leyendo las Escrituras, por cada uno de ellos, Señor Celestial. Tú conoces sus respectivos nombres. Yo te pido, Señor, que ante todas las cosas abras sus ojos, abras sus oídos, abras su entendimiento, y que cada día su corazón desee más y más de buscarte, de amarte y de serte fiel, Señor Celestial. Que cada día en sus corazones deseen leer tu palabra, conocerte, tener una relación íntima contigo, Señor. Te oro
por mi familia, por mis hijos, por mi nieto, por Joshua, por Melissa, por Daniel, por Philip, por Yaya, por mi esposa, Señor, Cynthia, por mi madre, por mis hermanos Mercy, Esperanza, Orlando, Nino, Rosemary, por Milena, Padre Celestial, por Mario, por mi papá, por su esposa Marina. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, y que, Padre, nos atraigas a ti cada día más. Oh Padre Celestial, te oro por las obras del ministerio que nos has encargado de leyendo las Escrituras, para que la palabra que predicamos toque corazones y las personas vengan a tu conocimiento, Señor. Gracias por lo bueno que eres. Desde aquí, Señor, desde este muro de los lamentos aquí, donde tú, a través de toda la Biblia, has declarado que pondrías tu nombre, Señor. Esta es tu santa ciudad, el centro del mundo. Gracias por permitirme estar aquí, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre santo de nuestro Señor Jesús te oramos. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, este es el muro de los lamentos. De aquel lado están las mujeres que están haciendo lo mismo. Estas mesas que ustedes ven acá le pertenecen a las escuelas rabínicas, donde el día sabático vienen, ponen esas mesas, sacan el Torá y todos juntos, este lugar se llena, todos juntos con el manto de oración, con el Torá, todos ven hacia esa pared y el sol comienza arriba y lentamente comienza hasta llegar al piso y ha comenzado el día de reposo. Un día de mucha celebración y de mucho gozo para la familia judía. Así que es un día muy feliz. Estamos contentos de estar acá y de poder compartir con todos ustedes. Ese puente que ustedes ven allá es el lugar como se sube a la parte de arriba del templo, donde solamente el árabe puede subir para ir a adorar en la mezquita, esa cúpula que fue construida en el siglo VII, cuando básicamente todo este templo fue reconstruido después de la destrucción por los romanos en el año 70. Bueno, los dejo hasta acá. Espero que aprendan un poquito de la historia de este lugar. Dios me las bendiga y nos seguiremos viendo. Este es el Gólgota. Ahora pasamos a la tumba del Señor Jesús y cuando tenga chance le voy a explicar algo. Esta tumba está enseguida del Gólgota y es lo más próximo que se cree que es donde el Señor Jesucristo se fue sepultado, por la razón de que hay muchas señales cristianas que fueron puestas dentro de las piedras en esta tumba que dan un indicio de que esa fue una señal que indicaba que allí había sido sepultado el Señor Jesús. De esta tumba a donde está el Gólgota es muy escaso, o sea, es muy cercano al del espacio a donde están estos dos lugares, y es lo más próximo a donde el Señor Jesucristo pudo haber sido enterrado. Como ustedes pueden ver, hay líneas de gente tratando de entrar. Rápidamente, en unos segunditos más, yo cambio la cámara cuando ya estoy llegando a donde está el sepulcro, para que ustedes puedan ver cómo está adentro de esta tumba. Y obviamente la tumba está vacía. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Esa tumba está vacía, pero es interesante estar ahí, sentir los olores, sentir el ambiente, sentir este lugar donde
muy posible nuestro Señor Jesucristo estuvo enterrado por 3 días, pero la palabra de Dios dice que después de los 3 días el Señor resucitó. Así que gloria a Dios por eso, porque nuestra fe está basada en una fe en un Dios no que está muerto, sino que está vivo, que ha resucitado. Una vez más, esto es un jardín, pero es un jardín más bien moderno, porque en aquellos entonces era una especie de bosque, era un jardín donde la gente una vez más llegaba y comía los frutos que habían en los árboles en estos lugares. Pero ahora hay muchas flores de todos los colores. Es un lugar muy lindo, muy lindo. Nosotros tuvimos la Santa Cena en este lugar. Fue muy emocionante. Las copas que nos dieron fueron copas hechas allá en Israel de una madera muy delicada, muy bonito. Fue una de esas Santas Cenas muy memorable para todos nosotros, porque estábamos ahí cerca de la tumba recordando a nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga, como dice la palabra de Dios. Así que estas eran las sepulturas, eran una especie de cuevas. Usted va a ver que en este lugar se podían poner 2, 3 cuerpos, porque las sepulturas en aquellos entonces eran lugares donde se podía poner los familiares. Usted va a ver en el Antiguo Testamento que las tumbas eran familiares, se enterraban a los hijos, los padres, y eran lugares donde prácticamente no se enterraban debajo de la tierra, sino que se colocaban embalsamados prácticamente. Ahora vamos a entrar a la tumba del Señor Jesucristo. Sí, Jesucristo fue enterrado en esta tumba, enterrado allá, en el rincón. En la parte del rincón es donde el Señor Jesucristo fue enterrado, en este lugar. Obviamente a través de los años le han puesto ciertas estructuras para que no se caiga la cueva, pero han podido mantener estos lugares por siglos de años. Pongo mi cámara ahí adentro para que ustedes puedan verlo. Incluso dice que está vacía. Él no está aquí. Está vacía la tumba porque ha resucitado. Un recorrido más por este jardín para que ustedes lo puedan ver. Ahora llegamos al Mar Muerto. Una vez más, hermanos, nos encontramos en uno de esos lugares importantes en la Biblia. En la Biblia usted va a encontrar en Génesis capítulo 14, verso 3, el mar salado. El judío no le llama a este mar el Mar Muerto. Comúnmente se conoce como el Mar Muerto porque más del 30% de la concentración de esta agua es sal. Entonces no hay vida en él. Otra cosa y referencia importante, se cree que aquí, debajo de este mar, es donde se encuentra Sodoma y Gomorra. Estamos aproximadamente a 1400 pies bajo el nivel del mar. O sea, en todo el planeta Tierra es el lugar más bajo de toda la Tierra. Entonces vamos a comenzar y lo voy a llevar a la orilla del Mar Salado o el Mar Muerto. Hoy día obviamente es un lugar turístico y tiene todas estas estructuras. Como ustedes ven, es un lugar turístico, un lugar muy visitado. Nos dieron
toallas. Se recomienda que usted no tire agua a la cara de otras personas en este lugar, porque hay mucha sal. Usted puede flotar perfectamente sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. La temperatura está aproximadamente, yo diría, unos 100 grados Fahrenheit, quizás unos 39, 40 centígrados. Pero hay brisa, entonces no se siente tan pesado. Pero estamos en el desierto de Qumran. Después de este lugar vamos a ir a un lugar que se llama Masada. La palabra Masada no se encuentra en la Biblia, pero sí se encuentra en inglés fortress, que vendría siendo un fuerte. Fue el lugar donde los judíos hicieron su última batalla en contra de los romanos. Cuando subamos a ese lugar, usted va a ver cómo Herodes el Grande construyó su lugar de retiro. Hay muchos saunas, baños. Es muy lujoso ahí arriba, pero bueno, lujoso. Pero ahora solamente hay ruinas. Cuando usted viene acá, puede venir a estos lugares que están muy cerca. Yo hace 4 años estuve acá y tenía que bajar usted unas gradas muy empinadas a este lugar. Yo lo único que voy a hacer es, me voy a quitar los zapatos y voy a poner mis pies en el mar salado. Y lo voy a poner a ustedes allí enfrente de esa agua. Voy a bajar la cámara para que ustedes puedan casi prácticamente tocar el agua del mar salado. Hay baños aquí que se proveen. Todo esto que usted ve acá es nuevo. Esto no tiene más de 2 años, quizás 3 años. Si usted tiene cortaduras en su cuerpo porque se ha rasurado, las damas han rasurado las piernas y entra a ese mar, por seguro le va a doler por la infinidad de sal que tiene este lago. No sé dónde está. ¿Saben qué? Me voy a quitar los zapatos acá. Según me dicen que si yo me meto una prenda hecha de oro, se le quita el color y se va a volver como en silver. Ahora, yo les digo que a mí no me gusta el oro, para nada. Así que voy a hacer el intento y voy a esperar que mi esposa no me mate. Pero ya después usted lo pone en el agua. Ok, aquí está. El mar salado. Y el mar salado no es diferente a nada. Usted ven a toda esta gente poniéndose lodo en su cuerpo porque limpia totalmente la piel, se rejuvenece totalmente. Regreso en un momento para enseñarles más. Que si yo me meto una prenda hecha de oro, limpia totalmente. Hermano, mira, ahora sí. Eso limpia el cutis automáticamente. Usted se lo deja por un momento y le quita unos 10 años. Ese es mi profesor. Algo muy interesante del Mar Muerto, que en ocasiones usted puede hundirse sin esperarlo, se puede hundir porque todo lo que está abajo es lodo. Ahora estamos en el Mar Rojo, estamos hacia el sur
de Israel, donde el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo. En este día fuimos a Petra. Para ir a Petra tuvimos que ir a Jordania, que es el país que está a la par de Israel, y para eso tuvimos que viajar hacia el sur de Israel. Así que este océano que usted ve allí es el Mar Rojo. Un lugar muy turístico. Es un océano bastante agresivo. Ahora estamos en el desierto. Vamos rumbo a donde se encuentra una réplica del tabernáculo de Moisés, en el mismo desierto donde este tabernáculo fue erigido. En la Biblia nos habla acerca de que el pueblo de Dios entró a ese desierto. Pues este es el desierto que el pueblo de Dios tuvo que andar ambulando por 40 años, para que ustedes tengan una idea. Árido, muy árido. Y además de eso, este es el desierto que se le prometió al pueblo. Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, el hermano Felipe de Leyendo las Escrituras. Me encuentro en este momento en una tierra árida, seca, pero que es parte del territorio que el pueblo de Israel tuvo que peregrinar antes de entrar a la tierra prometida. Estamos hacia el sur, cerca del Mar Rojo. Pues en este lugar está una réplica exacta de lo que fue el tabernáculo de Moisés. Se llama esta ciudad la ciudad de Timra, pero no se confundan con la ciudad de Timra, que se encuentra en el territorio de Dan, o sea, en el territorio que se encuentra hacia Tel Aviv. Aquí estamos en el sur de Israel, y en breves minutos voy a estar entrando a lo que es la réplica del tabernáculo de Moisés, para que ustedes puedan ver. Es el mismo tamaño, está construido exactamente como fue en los tiempos de Moisés. Así que regreso con ustedes en unos instantes. Aquí no pude hablar mucho porque no se lo permiten, pero este es básicamente el lugar santo. Allí hay unas réplicas de el sacerdote y el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el que está en azul porque tiene el tumín en su pecho. Era como él podía notar la voluntad de Dios. Ahí están los respectivos utensilios para que usted tenga una idea cómo era el tabernáculo en los tiempos del Antiguo Testamento. En este lugar solamente podía entrar los sacerdotes, y al lugar santísimo al que vamos a entrar en breve solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Ahora, enseguida voy a estar mostrando las vestiduras de los sacerdotes, y es interesante ver que en estas vestiduras tienen campanitas. Usted las va a notar, ya se las voy a mostrar. Ese es el turín. Este supuestamente es una réplica de Aarón. Y usted va a ver que hacia abajo tienen campanitas. ¿Por qué? Porque si el sacerdote, por A o por B razón, estaba en pecado, caía al suelo. Y este sacerdote, mientras estaba ministrando, tenía una soga amarrada a su pie, y como nadie más podía entrar, entonces los jalaban hacia afuera para poder entonces sepultarlo, porque si esa persona o otra persona que no estuviera autorizada a entrar al lugar santo entraba, entonces también moría. Así que ahora esta es la entrada al lugar santísimo. a este lugar solamente entraba el sumo sacerdote, y ahí está. Y aquí estaba el arca. Ese es el arca del pacto.
Ahí estaba la vara Ahí está la vara de Aarón de Aarón. que había florecido, Las el maná, tablas del pacto. y las tablas del pacto estaban dentro del arca. Aquí se manifestaba Dios. Ese fuego que caía del cielo se manifestaba en este lugar donde estaba el arca del pacto. Ahora al salir le voy a mostrar a usted el panorama de lo que es la cabaña, lo que es. Y aquí está todo lo que es el atrio. Ahí está el Así lavacro. como ustedes ven, este es el tabernáculo de Timra. Timra, en el mismo desierto, parte del mismo desierto donde el pueblo judío, el pueblo hebreo, ambuló antes de entrar a la tierra prometida. El mar muerto, perdón, el mar rojo está hacia esa dirección, a unos escasos 5, vamos a decir unos 5 kilómetros, y luego esto está en el puro desierto. En este momento estamos, diría yo, a unos 41 grados centígrados, 41, 42, es caliente, es un desierto bastante caliente, pero es una bendición, es una bendición. Déjenme decirles, es una bendición estar acá. Es mi segunda vez que estoy acá, pero es primera vez que tengo la oportunidad de compartir con el mundo la realidad de un Dios histórico, no una fábula, un Dios histórico en el que usted puede ahorrar sus pesitos y viajar a la Tierra Santa y poder visitar los lugares que se va a encontrar en la palabra de Dios, y eso es lo que lo hace bastante grato, pero más que eso, el poder compartirlo con ustedes, hermanos y hermanas que están viendo. Espero que ustedes lo disfruten y que sea de bendición y que cimente su fe en ese Dios de la Biblia, el de Abraham, Isaac, Jacob, ese Dios verdadero, y que no confíen en ídolos y no confíen en estatuas que tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Este Dios verdadero, el de la Biblia, es el que hizo que por 40 años el pueblo de Israel pudiera subsistir, pudiera sobrevivir, pudiera salir adelante hasta el día de hoy. Dios continúa siendo el Dios de Israel, continúa siendo Israel el pueblo de Dios, aunque muchos dicen que ya Israel ha sido reemplazado por la iglesia. No le crea, esa es una herejía, es una herejía. El pueblo de Dios, Israel, continúa siendo el pueblo de Dios, y nosotros, su iglesia, también somos el pueblo de Dios a través del sacrificio en la cruz del Calvario por nuestro amado Jesucristo. Dios les bendiga, tengo que irme, ya me están llamando. Uno de ellos. Ahora vamos llegando al mar de Galilea. Eso es donde vamos a estar mañana por la mañana. Ahí están todas esas montañas Es el lugar donde de las que tenemos estuvimos hablando en el una charla estudio y que de vamos a continuar hablando. apertura del programa, y atrás. Ahí están los barcos, réplicas de los barcos o de las lanchas que usaban en el tiempo de Jesús. Es un lugar bello. El 80% del tiempo del Señor Jesucristo aquí en la tierra estuvo alrededor de ese lugar. Y ahora quiero que observen Galilea, el mar de Galilea de noche. Si no fuera porque están esas luces, ahora usted tiene una idea de qué tal oscuridad en la que estaban viajando los discípulos cuando vieron al Señor Jesucristo caminando sobre el agua. Estaba oscuro. Son como yo diría las 3 de la madrugada. Yo me levantaba temprano porque quería levantarme en esos momentos donde el Señor Jesucristo se levantaba temprano a orar. Y escuche cuántas aves. Cuando el Señor Jesucristo caminaba ahí, ¿se acuerdan? Y dice, mirad las aves del campo, porque él escuchaba las aves, miraba las aves del campo. Ahora estamos en el mar de Galilea durante el día.
reprende los vientos, que perece nuestra embarcación, reprende los vientos, que perece nuestra embarcación. Como ustedes podrán ver, el mar de Galilea es un lago bastante extenso. Galilea está allí donde usted ve esos edificios. Es un lugar lindo, no sé cómo podría explicárselo, pero si yo pudiera me fuera a vivir ahí a Galilea. Aquí disfrutando el mar de Galilea con mi familia en Cristo. próxima escena vamos a estar viendo un bote que encontraron hace unos años atrás y que es de la época de Jesús. Ustedes van a ver cómo era la construcción y el tamaño para que tengan una idea en el bote que iban los discípulos en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Este es el bote. Ustedes van a ver que encontraron la parte interna del bote y la han preservado. La madera data hasta hace 2000 años. Este bote que ustedes están viendo tiene aproximadamente 2000 años. No es el bote donde estuvo el Señor Jesucristo. Esto nunca nadie lo puede decir, pero era un bote de la época de Jesucristo y lo encontraron enterrado en el lodo. Estaba el mar de Galilea el día de hoy se está vaciando, o sea, está perdiendo mucha agua porque pues comenzaron a usarla para el consumo del país. Entonces ahora el mar de Galilea está mucho, pero muy vacío. Entonces en el lodo se dieron cuenta que estaba esta embarcación que tiene más de 2000 años ahora.
Pues en una de estas es que los discípulos estaban atravesando el mar de Galilea cuando se levantó la gran tempestad. En otra ocasión el Señor Jesucristo estaba durmiendo, dice, en esta embarcación. No habían motores, no habían luces, no sabemos con toda seguridad si habían veleros. Lo que sí había es que los discípulos tenían que remar en las aguas. Eran pescadores, tenían mucha experiencia. Y la próxima semana vamos a estar hablando de algunos detalles. Yo creo que este documental les va a ayudar a ustedes a tener una idea de cómo es el mar de Galilea. Este lugar es un lugar muy especial. Llevé la cámara hasta lo más cercano posible del agua para que ustedes prácticamente la puedan tocar, el agua, ver cómo es este lago hermoso. En este lugar donde estamos en este momento fue donde ocurrió la pesca milagrosa de los discípulos cuando sacaron los 127 peces y Pedro se hincó y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pues aquí fue, en este lugar. Recuerden este lugar porque va a ser uno de los que vamos a estar narrando en los próximos capítulos. Ahora, aquí estamos en la sinagoga donde el Señor Jesucristo se encontró predicando después que había cruzado. Esta era la vecindad de Jesucristo. Estas son las casas. Capernaum. Ustedes ven esos cuartitos. Eran casas. No eran cuartos, sino que eran casas. Ahí está 1:19, 1:20, 1:24. O sea, aquí están en las casas. Pero aunque usted no lo crea, eran casas de gente acomodada, o sea, gente que tenía dinero. La mayoría quizás de ellos eran pescadores. Y la razón por la que les digo eso es porque aquí está la sinagoga. Usted va a ver en Lucas 4, ahí va a encontrar al Señor Jesucristo liberando a una persona que tenía un espíritu diabólico. Y luego ya le voy a mostrar a usted cuando el Señor Jesucristo camina a la casa donde estaba la suegra de Pedro y la sana. Todo esto que está acá sigue siendo la comunidad donde el Señor Jesucristo vino a vivir después que comenzó su ministerio allá en Nazaret, en la montaña de la precipitación. Esta parte que está acá, que ustedes ven, no es la sinagoga original en la que el Señor Jesucristo habló, sino que esta fue levantado en el cuarto siglo, quinto siglo. La sinagoga original está debajo de este lugar. Lo único que podemos ver son las ruinas que ya les mostré a ustedes y que se las voy a enseñar en un momentito más. Luego caminamos hacia esta área y lo que vamos a encontrar es que aquí encontramos la casa de Pedro allá. Ustedes ven ese edificio es una iglesia católica y luego debajo de esa iglesia católica está la casa de Pedro, y todas estas casas son básicamente
casas de las personas que vivían muy aproximadamente a la sinagoga. Es decir, los ricos. Los ricos eran los únicos Entonces, que esta podían área vivir que está acá básicamente no cerca existía. de la sinagoga. Es de un periodo más tarde. Esta sinagoga es grandísima en comparación a las sinagogas que existían en aquel entonces. Pero si hubiera sido que el Señor Jesucristo habló de esta, que es una réplica del siglo 3, 4, el Señor Jesucristo se hubiera estado hablando allí en el centro. Ahí en el centro, y todo el mundo se sentaba alrededor en lo que ustedes ven ahí, que vendrían siendo como las sillas donde la gente se sentaba aquí. ¿Ven? Entonces ahora los voy a llevar, y ustedes quieren que lean Lucas 4, cuando el Señor Jesucristo sana al endemoniado. Pero antes de eso quiero decirles nuevamente que esta es la parte de la excavación del tiempo de Cristo. Esa parte oscura de abajo es la original del tiempo de Cristo. Ok, aquí. ¿Ustedes ven? Toda esta es la comunidad donde Jesucristo vivía. Allá de aquel lado está el mar de Galilea. Entonces el Señor Jesucristo sale de la sinagoga, que es acá, y cuando usted ve hacia la izquierda, ahí está la casa de Pedro, donde él sanó a su suegra. Cuando estudiamos también la epístola de Marcos, ustedes se van a acordar que el Señor Jesucristo le sanó la mano a una persona que tenía la mano seca, dice. Fue donde los religiosos comenzaron a negarlo y donde se narra la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí hay un letrero que dice que esta parte negra que está acá es la parte donde estaba la sinagoga en la que caminó Jesucristo. En la parte blanca es básicamente lo que se construyó en el tercer siglo. Entonces, ustedes ven acá, esta es la sinagoga, y luego aquí comenzamos a ver las casas. Y si seguimos caminando, Ese es el transcurso comenzaron que Jesucristo excavar, tuvo que caminar. a excavar, y comenzaron a excavar, y todas estas casas buscando a ver quién vivía acá. Siguieron excavando. Entonces cuando llegan acá, usted ve que es a una corta distancia, encuentran esta casa. Esta casa es la más grande en toda esta vecindad, que es la que posiblemente es donde vivió Jesucristo juntamente con Pedro. Ahora usted vea qué grande es esta casa. Es la casa más grande de Es una toda esa mansión en vecindad. comparación a las otras casas. Lo que quiere decir que Pedro fue muy rico. Y sus hermanos y los pescadores que estaban ahí. Esto es Capernaum. Hola hermanos, Dios les bendiga. Me encuentro aquí en el monte de la precipitación. Un monte bastante interesante. Es el monte que desde el primer siglo
se ha citado como el monte donde el Señor Jesucristo, después de haber leído el libro de la ley, se nombra el Mesías. Dice la palabra de Dios, la narración, que los judíos persiguen al Señor Jesucristo y vienen hasta esta montaña donde ellos desean aventarle. Pero la palabra de Dios dice que Él desaparece y se va entre medio de ellos y no le hacen ningún daño. De aquí, de esta ciudad de Nazaret, que en este momento se la voy a enseñar, esta era una aldea en aquellos tiempos, pero que ahora es una ciudad que tiene aproximadamente 140,000 habitantes. Tenemos árabes, tenemos judíos y tenemos un 10% de cristianos que viven acá. Lo interesante de esta historia o de este lugar es que desde el primer siglo se ha citado este lugar como el lugar de la montaña del precipicio. Los judíos querían tirar al Señor Jesucristo a este precipicio, se va. Y luego encontramos, hermanos, que este valle que está aquí es el valle de Jezreel. En la palabra de Dios se nos habla acerca de este valle. En este valle es donde han ocurrido las batallas más grandes dentro de la palabra de Dios en el contexto bíblico, pero también tenemos en 1916 la batalla de los turcos con los ingleses que se llevó a cabo. Si nosotros pudiéramos ver hacia al fondo de este paisaje, daríamos cuenta que hay un aeropuerto, es donde están las fuerzas armadas de la IDF, de aquí de las fuerzas de Israel. Pero aquí han ocurrido muchas cosas, la historia de Débora, por ejemplo, aquí al frente. Luego tenemos esta montaña, este lugar donde el profeta viene y resucita al hijo de la viuda. Más adelante tenemos el monte de Hebrón, Tabora, es donde el Señor Jesucristo se transfigura. Así que aquí alrededor tenemos básicamente toda la Biblia. Yo anteriormente he estado en este lugar y no ha estado tan verde. Estamos en el momento preciso de poder venir aquí a Israel, que es el mes de marzo. Van a ver ustedes que todo está verde. En aproximadamente unos 30-45 días todo esto no va a estar tan verde. La tierra va a estar más seca. Para aquellos que padecen de alergias como yo, pues es bueno traer medicina para la alergia. Este es el Israel moderno. Ustedes van a ver esos highways, esas carreteras que pues obviamente en el tiempo de la Biblia no existían todas estas casas. Este simplemente era una tierra que está en la historia. Muy interesante, muy precioso. Esta es la montaña donde la mayoría de los turistas viene y que está llena de mucha historia, en particular para aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Dios les bendiga y continuamos más tarde. Este es el lugar donde Israel fue declarado nación. Ahí está la mesa famosa donde firmaron. Está en la ciudad de Tel Aviv. Y esta es una de las clases que nosotros recibimos por parte de la universidad. Historia. Esos son los micrófonos originales. Almost 70 years ago. So first of all, guys, I would like to tell you thank you, gracias, for coming here and listening. Thank you very much. Muchas gracias. Toda rabá. Ahora vamos a ir ya casi terminando. Las cuevas donde la Biblia fue encontrada, los rollos de la Biblia fueron encontradas aquí en Qumran. Estaban los... En esta cueva que usted ve allá abajo, la más famosa, se encontraron
14.000 fragmentos de rollos. Y esto fue encontrado en 1952. Más tarde, 1.000 fragmentos fueron encontrados. Todas esas piezas han hecho de que se puedan hacer 530 rollos de las escrituras. Esta es la cueva más famosa. Fue donde se encontraron, donde andaban en busca de las ovejas, los que vivían en esta región. Y ahí escondieron todo. Los rollos, fragmentos, jars, que serían una especie de ollas. Pues esa es la cueva número 4. Pues aquí las dejaron escondidas para nosotros. Así que si usted tiene una Biblia, pues aquí es donde encontraron muchos de los pergaminos que nos dan nuestra Biblia que tenemos el día de hoy. Para mí este momento fue bastante emocionante porque pues, yo amo la palabra de Dios, la Biblia, y saber el origen de dónde viene mi Biblia, cómo muchas personas se esforzaron por esconderla para que no se deshicieran de ella. Y en un día, en 1952, un pastor buscando sus ovejas tiró una piedra hacia una cueva y escuchó un ruido y subió a esta cueva, esa que está ahí en medio, y encontró los pergaminos de la Biblia. Estos rollos fueron encontrados en 1952. Alguien me hacía la pregunta. Y hay muchas cuevas, creo que son 9, y en todas ellas se encontraron las ollas hechas de arcilla. Y como usted sabe que son viajes cansados, todo el mundo iba durmiendo. Este es el lugar, uno de los lugares donde la gente decide bautizarse cuando va. Este es el río Jordán y se bautizan por segunda vez y le dan un certificado. Hola hermanos, Dios les bendiga. Me encuentro aquí en el monte de la precipitación. 40,000. Eso ya lo vimos. Batalla de Débora, por ejemplo, verde. Que pues en particular. Esto ya lo vimos. Y bueno. Bueno, hermanos, esto es todo lo que vamos a mostrar el día de hoy. Así que si usted tiene alguna pregunta, espero de que esto le haya servido, que le haya ayudado a encontrar pues fe en esta palabra, que es una palabra real, que usted puede visitar, y esto es solamente algunas de las cosas que le he mostrado, pero hay una infinidad de arqueología que no le pude mostrar. En Nazaret específicamente, donde la aldea donde muy posiblemente el Señor Jesucristo vivía con su madre María y sus hermanos. Estuve también en Canaán, donde fueron las bodas de Caná. Bueno, en muchos lugares fabulosos
que en alguna otra ocasión le voy a hacer otra colección de videos para que usted los pueda ver. ¿Hay alguno de ustedes que tenga alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? ¿Alguien? Parece que son un poco tímidos, hermano Felipe. Pues sí, yo creo que sí. Mire, bien interesante todo lo que usted nos ha mostrado hoy día, ¿no? Y cuando veía pues ese paraje, inclusive cuando veía esta última imagen con la cual está cerrando la exposición, ese recorrido que nos dio por Israel, es importante acotar, ¿no? Que ese momento, ese fue un lugar y un sitio histórico que resulta ser que el 14 de mayo de 1948, pues el señor David Ben Gurión declaró la independencia del nuevo Estado de Israel. Y que como sabemos, pues desde ese mismo entonces se levantó una gran oposición internacional, pero también hubo un gran apoyo de otros países. Y la razón es simple, pues el enemigo de las almas, que el Señor lo reprenda, no quiere que la nación de Israel exista, ni subsista. En tal sentido, pues, vemos cómo Dios a través de los años ha llevado de la mano a su pueblo hasta lo que hemos visto hoy en estas imágenes tan hermosas, tan preciosas que usted nos dejó conocer a través de uno de sus viajes o de sus viajes, del recorrido que usted hiciera en Tierra Santa. Así que gracias, hermano Felipe, por darnos este maravilloso recorrido la tarde de hoy. Amén. Sí, ¿cuál fue su favorito, hermano? Wow, definitivamente el mar de Galilea. Sí. Fíjense que cuando lo veía usted en esa barca allí, estoy casi seguro que lo que vino a su mente fue el tiempo nocturno cuando los discípulos veían aquella imagen que para ellos en principio fue fantasmal, pero que después vieron que era el Señor que se acercaba a ellos. No, definitivamente es que me lo imagino a usted bajando la mano, tratando de tocar esa agua allí y su mente recorriendo aquel momento y aquel tiempo histórico donde el Señor se encontraba en el medio del mar y los discípulos en aquel mar tormentoso, ¿no? Así es, hermano. No, muy hermoso, muy hermoso. Hermana Jenny, hable tu micrófono. ¿Se escucha? Sí, claro que sí. Bueno, saludos, bendiciones a todos. Amén. Aunque entré casi ahorita, ¿no? Yo casi no lo pude ver porque el internet no me permitió. Pero lo poco que pude ver, de verdad que sentí que estaba ahí. Y levantamos, era para sugerir que nosotros tenemos que ir allá, organizar un viaje, así como ustedes organizaron uno con su universidad. Usted con Equal tiene que organizar un viaje así. Sí, no nos podemos quedar nada más que con las imágenes que nos dio. No sé. Definitivamente. Y yo les voy a llevar por todas partes. Yo conozco del sur al norte, del este al oeste. Pero sí, es muy lindo. Les platico que cuando uno tiene a un guía que es palestino, puede visitar lugares que un judío no puede llevarlo, porque allá es así bien, ¿cómo se llama? Las distinciones, ¿no? Por ejemplo, si usted quisiera ir ¿cómo se llama? A donde el Señor Jesucristo se encontró con la mujer samaritana, a ese, ¿cómo se llama? Pozo, usted no puede ir con un guía judío, tiene que ir con uno palestino, porque solo los árabes pueden entrar a ese lugar. Y así muchos lugares, por ejemplo, los muros de Jericó, tiene que ir con un ¿cómo se llama? Guía palestino. Yo tuve la fortuna de como ir 3 veces. Uno de esos fue palestino, me hice muy buen amigo con él y nos llevó a muchos lugares
que generalmente las personas que van a Israel no pueden visitar por esas cuestiones de razas y políticas que hay allá en Israel. Incluso a Belén, muchas ocasiones no pueden ir por esa misma razón. Pero sí, hay que hacer algo para poder viajar a Israel antes de que el Señor venga. Es un lugar muy lindo, de mucha inspiración. Cuando usted regresa de Israel, regresa transformado, en serio, en verdad que sí. Así que muchas gracias, Jenny. ¿Otra pregunta, algún otro comentario que tengas? No, simplemente que no me puedo quedar con las ganas de ir. Yo no sé si voy a empezar a reunir ahorita centavo a centavo, pero de que quiero ir, quiero Pues sí, ir. no sé. Hay que hacer una excursión y así que de una sola vez nos conocemos y de una sola vez visitamos a Israel. Así que hay que hacerlo. Esos 2 años que usted está planificando para venir acá, mejor nos reunimos todos en Israel. Cierto, sí, cierto. Yo digo también, yo también digo. Qué lindo. Sí, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Jenny. Hermano Ramón, abra su micrófono. Sí, hermano. Yo creo que le había dicho anteriormente el tipo de iglesia que predomina en Israel. Parece que usted nos había dicho que nomás la iglesia católica es la que más predominaba en Israel. No. Allí usted va a encontrar testigos de Jehová, va a encontrar mormones, va a encontrar los árabes, que son los musulmanes, va a encontrar la iglesia ortodoxa, va a encontrar todas las religiones. Nada más que en Israel usted no puede predicar en las calles. O sea que es prohibido. Ni los testigos de Jehová pueden salir. La única forma como usted puede presentar su fe tiene que ser que una persona voluntariamente venga a su templo y desde allí sí se le puede predicar, pero salir a las calles, dar trataditos, literatura y eso no es permitido. No se puede predicar desde las esquinas con un micrófono, no, porque lo arrestan, inmediatamente lo arrestan. Así que los grupos de fe están ahí. Gracias, pero sí. ¿Alguien más? Quiero ver si me pusieron algunas preguntas aquí. Hermana Magali. Una pregunta, hermano Felipe. Usted que ha estado varias veces en Israel, ¿tuvo la oportunidad de presenciar el Sabbat? Sí, yo fui a celebrar, no solamente en una ocasión me tocó estar ahí en el Muro de los Lamentos, cuando el judío antes de comenzar el Shabbat, ellos comienzan a desfilar y a danzar, hacen círculos y entre ellos están danzando en alegría y regocijo y todos se van acercando al muro, se van acercando más y más y más y todos los judíos asíricos, los que se visten de negro, ellos comienzan a sacar todas esas mesas que yo les mostré y comienzan a repartir el Torá y entonces comienzan a aproximarse hacia la pared y comienzan a orar. Y entonces comienza un sonido bastante especial de toda la gente orando, elevando su oración mientras el sol va bajando. Y yo me acuerdo que en esa ocasión allá hay muchas aves, muchos pajaritos, y los pajaritos salen volando y se ve que se entran y salen y la gente está orando y orando. Y entonces ese es el inicio del Shabbat. En otra ocasión, cuando fui con la universidad, a todos los estudiantes nos colocaron en grupos de 10 en diferentes casas de judíos para celebrar el Shabbat con ellos y ellos nos mostraron qué es lo que hacían, cómo oraban, cuáles eran las costumbres, probamos la comida que ellos comen y todo lo que ellos hacen durante el Shabbat. Así que fue bastante interesante poder participar. Es lindo, no vayan a creer que es algo muy elaborado, no, los niños, más que cualquier otra cosa, y esto yo creo que es una de las cosas que yo aprendí mucho acerca del Shabbat. El Shabbat es para los niños, el papá es el que ora, muy importante, es el que comienza todo el servicio de la cena, y él es el que ora, y luego los niños participan y se les cuentan historias, el papá les cuenta historias, la mamá les cuenta historias, y entonces ellos allí oran al Dios de Israel y los niños
practican y cuentan historias también ellos, y es un tiempo familiar, totalmente familiar, mucho incluso más importante que el mismo alimento que se ingiere en ese momento. Vamos a decir, es un culto familiar que ellos tienen todas las semanas, todos los Shabbat. Ellos están reunidos para hablar de su fe, para orarle al Dios de Israel y para leer las Santas Escrituras una vez por semana. En la vida de un judío gira alrededor del círculo de los 7 días, o sea, de los días de la creación que vendrían siendo el día sabático o el Shabbat, el día del descanso, que el Señor descansó para que el pueblo de Dios le adorara. Ese día Dios lo bendijo como tal. Entonces hay muchas cosas que podemos aprender del judío en nuestros hogares. Desafortunadamente ahora ya no tenemos tiempo para un culto familiar, ya no tenemos un tiempo para leer la Biblia como familia, ya el esposo no tiene el tiempo para orar por sus hijos, por su esposa, por su hogar. Ya no, pues no lo tenemos, y desafortunadamente eso ha traído muchos problemas dentro de las familias cristianas y dentro de la misma iglesia, porque hemos perdido y no tenemos esos fundamentos importantes de orar. Nuestros nietos van a aprender a orar si nos ven a nosotros orar. Nuestros nietos van a querer estar en momentos familiares donde se lee la Biblia, si se acostumbran a hacer esas cosas dentro de los hogares. Y yo les exhorto a todos ustedes que si no lo hacemos, que comencemos a hacerlo. Al principio quizás van a renegar, pero después se van a ir acostumbrando y van a sentir que algo les hace falta, y sus hijos, sus familiares, sus vecinos van a sentir verdaderamente la diferencia de un hogar donde se ora y se lee la palabra de Dios como familia. Así que sí, es muy lindo el Shabbat, es muy lindo. Cuando tenga alguna oportunidad de experimentarlo, hágalo. Vaya a una fiesta de Shabbat y usted se va a dar cuenta. No sé si, Jenny, levantaste tu mano una vez más o si la dejaste levantada. Karina por acá tiene una pregunta, hermano Felipe. Sí, dígame, Karina, ¿cómo estás? No sé si abrirá el micrófono, pero la dejó escrita. Dice, ¿pudo ver en el jardín la rosa de Sarón? No. Allí el jardín, lo que tenemos nosotros de jardín es un pedacito de lo que verdaderamente existió. Como les repito, ese era un monte donde no había nada, ninguno de los edificios que usted está viendo ahí, no había un cementerio, todo eso era un bosque. Eso era lo que verdaderamente era un jardín. Un jardín era para tener frutas donde las personas podían comer, más que una flor, algo así. No, pero no estaba allí ninguna rosa de Sarón. La rosa de Sarón vendría siendo una rosa en el desierto donde no nacen las plantas, ¿no? Y entonces nace una flor que por hacer un contraste entre una zona de desierto y la belleza de esta pequeña flor, se le llama la rosa de Sarón. Es lo más bello que usted puede ver en medio de un lugar muy árido. Entonces a eso se le llama la rosa de Sarón. Es una flor especial que nace en el desierto. Espero le haya contestado la pregunta. ¿Algo más? El agua es fresca, es heladita. No pudimos nadar porque nosotros corríamos de arriba para abajo, llegábamos a un lugar, se nos daba una clase, se nos daba una explicación. Yo me escapaba con mi cámara y allá está la clase mientras yo estaba acá y me regañaban a cada rato, pero era la única manera como podía obtener todos estos videos que ustedes están viendo. ¿Algo más? Bueno, sí, ahora su experiencia en el mar de Galilea, porque donde ustedes iban, esa embarcación, nada igual a donde
sucedió aquel evento cuando el Señor se acercó a los discípulos. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cómo se sintió durante ese tiempo que transitaron en el mar de Galilea? Sí, esa embarcación que ustedes ven ahí es una réplica de cómo eran las embarcaciones en el tiempo del Señor Jesús, nada más que en la que nosotros estábamos era bastante grande, era una muy grande donde habíamos aproximadamente como unas 30 personas. En el tiempo de Jesús las embarcaciones eran iguales a esta, pero más chicas, chiquititas como las que ustedes vieron, que encontraron en el lodo, eran más chicas, pero tenían como una parte subterránea, una parte baja, donde dice la misma Biblia que el Señor Jesucristo estaba durmiendo y mientras la tempestad estaba ocurriendo. Entonces, así eran las embarcaciones como las que ustedes estaban viendo. Es un lugar lindo, hermanos. Yo practico lo que se llama el kayak, así se llama, el kayak. ¿Cómo se dice el kayak en español? La canoa. Entonces, yo pertenecía a un equipo anteriormente de canoa y nos íbamos en el mar o nos íbamos a los lagos. Y este es uno de los lugares que yo estaba planeando ir a quedarme por un mes para andar en canoa ahí en el mar de Galilea. Y yo creo que es un lugar, pero excelente para hacer eso, porque hay equipos incluso de personas que se van en equipos a andar en canoas en el mar. Estar en el mar, yo fui y puse mis pies en el agua así rapidito. Estar allí donde el Señor Jesucristo caminó el 80% de su vida ministerial aquí en la tierra es fabuloso. Vaya, especialmente cuando usted va por primera vez, no puede usted dejar de que se le salgan las lágrimas solamente de pensar de que Jesucristo caminó en estos lugares. Específicamente, este era su ciudad. Después que él salió de Nazaret, aquí se vino a vivir, aquí a Capernaum. Todas esas casitas que usted ve ahí, es porque la mayoría de las personas que vivían ahí eran ricos. Solamente aquellos que tenían, ¿cómo se llama? Bienes y podían tener una casa, podían vivir cerca del templo. Eso es evidente por el tamaño de las casas que están aquí. Entonces esta aldea y todo lo que tiene que ver con el mar de Galilea es una belleza, verdaderamente. Es difícil explicarlo, solamente viendo estas imágenes me traen los recuerdos y ya tengo ganas de regresar nuevamente a la Tierra Santa. ¿Alguien más? Sí, yo volví a levantar la mano. Sí, la pregunta es porque se me pasó. Como llegué de última, no sé si la parte del templo, cuando estaban pasando por el templo, en la parte donde estaba el arca del pacto, donde estaba la vara de Aarón y las tablas, ¿eso es la verdadera, la original o es una réplica? Esa es una réplica. El tabernáculo de Moisés básicamente fue destruido. La palabra de Dios nos dice que en algunas ocasiones fue capturado, terminó destruido. Ya no era prácticamente necesario porque cuando el pueblo de Israel cruza hacia la tierra prometida, lo único que ellos tienen es el lugar donde ponen el arca del pacto, pero que solamente está la cabaña, la que está allá adentro. Ya no tenían los servicios como los tenían en el desierto, porque cada una de las tribus había sido, se le había entregado sus territorios respectivos. Entonces todo mundo o todas las tribus de Israel habían sido separadas. Entonces eventualmente esa arca se perdió, se destruyó, ya no se supo qué ocurrió. Pero esta es simplemente una réplica que se hizo y se puso en el mismo desierto donde el tabernáculo fue erigido, fue levantado por primera vez. Entonces usted puede viajar hacia el sur de Israel y puede ver ese tabernáculo en Timra. Allí es donde está. Y este tabernáculo ha sido hecho con las mismas dimensiones, pero todo es una réplica. Esto no es el tabernáculo original. Y saben que después hay otro video donde nosotros vamos a las rocas y allí
los israelitas dejaron muchas señales, dejaron murales, dejaron muchas cosas que es bastante interesante. Estos murales que están en las rocas, que vienen desde los tiempos aquellos cuando el pueblo de Israel caminaba por estos lugares. Bastante interesante. ¿Algo más, hermanos? Hermano Felipe, Sí. la hermana Miriam Labrador desde Venezuela me indica que ella quiere hacer un comentario, pero que no consigue cómo levantar la mano. Así que, si hermana Miriam, si puede abrir su micrófono. Sí, que habla su micrófono. Buenas noches. Buenas noches, hermana Miriam, ¿cómo está? Bien, voy a tener que aprender primero cómo levantar la mano, hermano. No se preocupe. Pero bueno, nos auxiliamos aquí con los hermanos. Muy agradecida, de verdad, hermano, súper agradecida por ese viaje. Tengo un comentario y una pregunta. Cuando usted oró en el Muro de los Lamentos, que enfocó el muro, pues yo tuve mucha fe, hermano, y coloqué mi mano en la pantalla de la computadora y oré también. De verdad que muy agradecida. Y una curiosidad que tengo, cuando veo las ruinas, ¿hay alguna referencia que nos digan cómo eran los techos de esas casas, hermano? Bueno, hay una, sí. Pero, bueno, quería preguntar eso, si tenía alguna referencia. Bueno, usted se acordará que en alguna ocasión cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en Capernaum, dice que entró a la casa y que de repente algunos amigos habían encontrado a un paralítico y lo metieron por el techo, porque como había tanta gente, no podían ellos a llevar a este paralítico. Entonces lo que hicieron es que lo metieron por el techo. Entonces eso nos indica que el techo básicamente era de una especie de adobe, una especie de un material que básicamente cubría, ¿no? La parte del techo, pero que no era un techo sólido como el día de hoy. Ha de haber sido como una especie de paja, como algo que tenía que ver con adobe, porque de esa manera ellos hicieron un hoyo, dice, un agujero, y entonces metieron al paralítico por arriba del techo. Esas son las referencias que tenemos, algunas de las referencias que nosotros tenemos acerca de lo que es los techos de esas casas, pero las paredes eran hechas de puras rocas, una roca sobre roca, y entonces era la manera como hacían todas esas casas, que básicamente tenían un solo cuarto, una cocina, y eso es todo, no como las casas modernas del día de hoy. Bueno, muchas gracias, hermano. Sí, y le cuento que yo puse mi mano sobre esa roca y esa roca es caliente, no caliente a tal grado que usted se quema, sino pero usted siente el calor en esas rocas. Ahora, detrás de esas rocas hay un túnel y yo también tuve el privilegio de pasar por ese túnel detrás de ese muro, y entonces usted puede darse cuenta de todas las cosas que hay debajo o detrás de esas paredes. Y hay gente, hay judíos, tanto mujeres como hombres, orando. Usted lo va a encontrar en diferentes esquinas. ¿Por qué? Porque ese lugar era el más cercano al lugar santísimo cuando existía el templo. Entonces, por esa razón es que los judíos oran desde el Muro de los Lamentos, porque es el más cercano al templo de ellos, en otras palabras, al lugar santísimo, la parte del templo antes de haber sido destruido. En la parte de arriba es donde están los musulmanes, y allí hay muchas regaderas donde ellos se lavan los pies, las manos, el cuerpo, para poder entrar a su mezquita y orar. Hay muchos rituales en ese lugar, y más adelante está la mezquita, donde usted puede entrar. Yo no quise entrar porque usted entra allí y se tiene que hincar y tiene que hacer reverencia a Mahoma y todo eso. Entonces verdaderamente no quise entrar. Y así al ladito hay un pequeño edificio donde se dice que va a ser construido el tercer templo de los judíos, y el edificio ya está, nada más que pues no lo pueden construir por las razones políticas, pero yo diría más bien porque no es el tiempo de Dios y porque no tienen la vaca roja que necesitan quemar, y con esa vaca roja, las cenizas, con eso es que ellos van a santificar todos los utensilios del templo al sacerdote,
y a todos los otros sacerdotes, al sumo sacerdote y a los levitas, para que puedan comenzar su culto a Jehová como lo hacían anteriormente. Pero no tienen esa vaca y el ambiente político no les permite abrir su tercer templo. Pero cuando eso comienza a ocurrir, entonces don Ali nos va a dar una clase acerca de eso para que nos demos cuenta de que cuando el templo comience a surgir es porque ya estamos cerquita de la avenida, estamos ya, yo creo que ya la iglesia ya se fue, ¿verdad, hermano Ali? Para entonces. Definitivamente, sí. Así es. Muchas gracias, hermana. Ok, Leo Magda Díaz Fernández. Leo Magda. Ok, abra su micrófono. No puede abrir su micrófono. Ahí va a encontrar su teléfono, donde usted está una figurita de un teléfono. Solo oprímala y ya lo puede abrir. Alguien más mientras nuestra hermana nos hace la pregunta. Ok, hoy sí. Sí. Hermano, quiero preguntar, no es Leo Magda, es Mila, oye, lo que pasa es que, ajá, es la hermana Mila. Solo quería preguntarle que a sus espaldas vi una carpa así grande con una cortina. ¿Ese es un tabernáculo? Ese es el tabernáculo de Moisés. Sí. Ah, ya. Eso es una réplica del tabernáculo de Moisés. Quiero ver dónde está. Ajá. Aquí. Ese es la réplica del tabernáculo. Ahí sí. No. Otra parte que vi que tiene una cortina. Sí, está esa. No, otra que está así como, tiene como una carpa y en el centro está como una cortina y entra y sale la gente de allí. Sí, está hablando, ese es el arca del pacto. Esto que está aquí. No, esta. Es el arca, yo vi esa, ya yo sé que ese es el arca. Esta que está aquí. Ese es el arca, no, es como en un patio, como en el desierto, como en algo así. Ok. Entonces usted está hablando de este. Ese, sí, ese. Sí. Ok, entonces mire, las cosas que están hacia afuera, ese es el atrio, todo ese es el tabernáculo, pero esa carpa que usted ve ahí está dividida en dos. Uno es el lugar santo y el otro es el lugar santísimo, donde la nube de fuego se derramaba y era como Dios se manifestaba en medio de su pueblo. Alrededor, sí, alrededor de ese tabernáculo estaban las 12 tribus separadas de acuerdo a sus padres, y entonces se ponían de pie a la salida o a la puerta de su tienda de campaña, y entonces el Señor hablaba con Moisés y luego se derramaba en esa sección que es donde está el arca del pacto. Allí se derramaba el Señor y entonces el pueblo traía sus carneros y traía sus ofrendas para ser ofrecidas por su pecado. Y entonces ponían su mano sobre el animal, hacían una oración y eso simbolizaba de que su pecado se transfería hacia el animal y luego lo descuartizaban y lo quemaban. Entonces era la manera como el pueblo de Dios se mantenía en comunión con Dios. Llegó un momento en que esos animales ya no eran necesarios porque dice la Biblia que ahora Jesucristo es nuestro sacrificio. Él es quien perdona nuestros pecados. Pero todo eso nace, la simbología nace de aquí del tabernáculo de Moisés. Ok. Amén. Amén. Gracias por su pregunta, hermana. Gracias a usted por respondérmela. Amén. Hermano Carlos, ¿cómo está, hermano pastor? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, hermana Danes? Amén. Que Dios le bendiga. Bien, gracias a Dios. Hermano, allí mismo donde está esa, que se ve usted allí detrás, que preguntó la hermana de la cortina, hay como un cercado allí. Sí. Allí mismo era donde se reunía, donde vivían todos los que estaban, todo el pueblo. Sí, alrededor de esto que está aquí, esto es el tabernáculo. Todas las paredes de afuera
es donde funcionaban los levitas, donde estaban los levitas. Al primer lugar de esta carpa entraban los sacerdotes y a la tercera parte el único que podía entrar era el sumo sacerdote, pero todo esto constituía el tabernáculo. De aquí es donde nace nuestro templo. Nuestro templo, ¿ves? Nuestro templo tiene las 4 paredes. Ellos vivían fuera de... Ellos vivían... Sí, ellos vivían aquí afuera, alrededor, de acuerdo a las, de acuerdo a los padres que ellos tenían, a las tribus. Era como ellos vivían. Sí, quiero ver si les puedo mostrar una réplica vista desde arriba. El tabernáculo. Ok, vamos a ver, el tabernáculo del testimonio. Permítame, ya le muestro. Ok. Quiero ver si voy a pasar esto para acá. Ah, pero es que no puedo, se me ha trabado esto aquí. Bueno, mire, les recomiendo que busquen en su internet el tabernáculo de testimonio y ustedes van a ver cómo la gente vive alrededor del tabernáculo. Están alrededor de él y están de acuerdo a sus tribus. Y ustedes van a ver en algunas ocasiones, yo se lo voy a poner en el WhatsApp para que usted lo vea, cómo todo el mundo salía a su puerta mientras ¿cómo se llama? La presencia de Dios era derramada. ¿Todavía están viendo la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, hermano, se ve. Ok. Entonces, sí, el tabernáculo alrededor todo el pueblo. Y inmediatamente, cerca del tabernáculo, estaba la tribu de Leví, de donde venían los levitas, los únicos que podían servir dentro de lo que era el tabernáculo. Pero aquí en este lugar entraba el sacerdote y el sumo sacerdote. Y a ese lugar que ustedes están viendo en este momento, el único que podía entrar era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único. Ahí están las campanitas que les dejaban saber si caía muerto. Porque caían, sí, caían muertos. No podían mostrar su desnudez. Tenían que usar, dice la Biblia, calzoncillos porque no podían mostrar la desnudez. Si alguno de ellos violaba eso, caía muerto irremisiblemente y lo tenían que sacar con una soga porque nadie podía entrar a este lugar donde estaba el arca del pacto. Esto era el lugar más sagrado, por eso se llamaba el lugar santísimo. Entonces el Señor Jesucristo entró hasta el lugar santísimo y con su sacrificio nos redimió a todos nosotros. Entonces ahora nosotros todos podemos entrar a este lugar por medio de Jesucristo. Y esto quiere decir de que el lugar santísimo es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Tenemos acceso directo al Señor. Venimos a través de Jesucristo y no a través de un hombre. Todos nosotros podemos implorarle a Dios y llegar a Él. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo eso que fuera posible. Amén. Bueno, hermano Ali, usted nos va a despedir en oración y esperamos que todas estas imágenes nos llenen de mucha fe y podamos seguir estudiando la palabra de Dios a través de esto. En otra ocasión les voy a presentar otro video con otras imágenes de otros lugares que visité. ¿Cómo se llama? Al lado del mar, en Tel Aviv. Hay muchos lugares lindos que les voy a mostrar en la próxima ocasión. Así que, hermano Ali, nos podía dirigir en oración y así ya nos vamos a descansar. Claro que sí, hermano Felipe. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu infinito amor, tu infinita bondad. Gracias en el nombre de Jesús por este tiempo tan agradable en tu presencia, Señor, donde tu iglesia reunida pudo ver o hacer este recorrido virtual, Dios mío, por Tierra Santa, esa tierra que un día los pies de nuestro Señor Jesucristo recorrieron.
Gracias, Señor, por toda esta ilustración que el hermano Felipe nos ha brindado el día de hoy. Gracias por cada uno de los hermanos que pudieron estar aquí presentes junto a nosotros, Señor. Por todo y cada uno de ellos te pido que les bendiga, Señor, que les ayudes en sus necesidades. Dios mío, solo tú conoces los corazones y las necesidades de cada uno de ellos. Te pido que seas tú con ellos, Señor, que no los desampares y que no les abandones. Y ahora cuando ya vamos algunos a descansar, Señor, y otros quizás a seguir en alguna actividad, te pido que sigas siendo tú su fortaleza, su guía. Señor, gracias por este tiempo que reaviva nuestra fe y nos mantiene firmes, Señor, firmes en tu camino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Solamente quiero decir algo que me hicieron una pregunta y no la contesté. Marrosa desde Colombia me dice, ¿qué experiencia sintió al poder mirar todas las réplicas del lugar santísimo? Sus candelabros, vestidos, todo como lo explica la Biblia. Maravilloso. Yo creo que una de las cosas más impresionantes que yo pude visitar fue el tabernáculo, porque lo he estudiado bastante. Y este es un ministerio, básicamente. El señor que puso esto escribió un libro, le compré el libro, y él explica cómo fue que reconstruyó todo eso, las medidas y todo lo demás. Pero es interesante, es maravilloso estar en este tabernáculo, especialmente porque fue puesto en un lugar donde se sabe que el pueblo de Dios estuvo acampando y fue donde erigió este templo, este tabernáculo. Así que, bueno, hemos llegado al final. Que Dios me los bendiga, que los guarde, y nos estamos viendo la próxima semana para continuar nuestro estudio del capítulo 6 del libro de San Juan. Va a estar interesante porque vamos a estar hablando acerca del mar de Galilea. Así que el Señor les continúe bendiciendo a todos ustedes, hermanos, y nos estamos viendo la próxima semana. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos está por iniciar sus cursos de estudio bíblico, entrenamiento ministerial y la Academia de Teología. Hay gente que dice, quiero aprender más de la Biblia. Si deseas más información, visita nuestra página web www.leyendolasescrituras.com y haz clic en la viñeta ICPOL. Regístrate y podrás formar parte de la comunidad de Leyendo las Escrituras y el Instituto ICPOL. Hoy en día es más fácil aprender en línea y los cursos son gratis. Leyendo las Escrituras con el hermano Felipe. Porque Jesucristo dijo, id y haced discipulados a todas las naciones. Mateo 28:19. Yo comencé por la escuela eclesiástica donde tomé discipulado y formación. He recibido entrenamiento ministerial y ahora soy uno de los becados por Leyendo las Escrituras. Además, entré en la Academia de Teología. ¿Y tú? No esperes más.